las primicias, que si bueno, ahora en estos días pasados a mí me hablaban de una gente que si usted quiere dar un testimonio tiene que dar una ofrenda, que si usted va a celebrar, si usted va a presentar un niño tiene que dar una ofrenda por la presentación del niño, que si usted va a celebrar el aniversario tiene que dar una ofrenda. O sea, lo que usted vaya a hacer dentro de la iglesia equivale a una buena ofrenda. Entonces, pues mira, Pedro Valdés no hubiera tenido mucha ventaja hoy en día también, le hubiera pasado probablemente lo mismo. Ajá, sí, sí, ¿cómo no? Yo estuve en otra iglesia antes sí. de acá, obviamente no voy a mencionar nombres. Es bueno que Y por eso, no voy a mencionar tampoco si fue varón o varón. Mencionó, este es el momento de la ofrenda, y recuerden que esta iglesia no es iglesia de $1. Que esta iglesia no es iglesia de $1. Dije, Señor, o sea que dependiendo, después añadió, acuérdense que dependiendo de lo que ustedes, así va a ser la bendición que usted va a recibir. Y dije, no. Definitivamente yo aquí ya estaba cambiando mi pero es que, o sea, este es un problema serio, ¿no? No levantemos el issue porque pero este es un problema bien serio. Es un problema bien serio que existe, que está hoy vigente, y de hecho yo me estoy sintiendo comprometido a hablar sobre esto, porque mira, ahora mismo yo vengo escuchando por la radio a un hombre, un político, no sé quién es porque no, me detuve un ratito en el carro precisamente para ver si sabía su nombre, pero sale y dice, yo no quiero ir a ninguna iglesia, yo no quiero saber de ninguna iglesia, yo le perdí el respeto a todas las iglesias. Y yo dije, ¿por qué? O sea, ¿qué le habrá pasado a este hombre? Que dice, yo sé que en la iglesia hay gente que es humana y que los ministros y los sacerdotes son humanos, pero yo no le perdí el respeto a la iglesia porque sean humanos, perdí el respeto a la iglesia porque manipulan. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué cosa es esta? ¿Hacia dónde vamos dirigidos como iglesia? O sea, cuando la función de la iglesia es ganar a otros para el reino de los cielos, pues yo, con todo honradez, yo sí escuchaba a la gente burlarse cuando yo me criaba de la fe, pero se burlaban por ignorancia, se burlaban porque no conocían, pero ahora la gente se burla con conocimiento, ahora la gente se burla porque sabe, imagínense, ahora la competencia de las grandes catedrales, de los grandes edificios, de los grandes vehículos, ¿por qué no? O sea, es un fenómeno. Se manipula, entonces hay gente que de buena fe están volviendo a la iglesia y se levantan unas grandes congregaciones, entonces el líder utiliza ese tamaño para manipular también. El problema es que los lastimamos. Claro. Y después que los lastimamos no hay manera. Para recogerlo. Mire, aquí vino una persona en estos días pasados donde mí pidió una cita. Me dice, mire, con todo honradez, usted me va a perdonar, pero yo creo que esta es una iglesia de fantasía. Sí, y yo le explícame a qué te refieres. Me dice, a mí me parece que esto es una fantasía, porque esto no puede ser real. Lo que yo estoy experimentando aquí no puede ser real. Digo, pero ¿por qué? ¿A qué te refieres? Me dice, mire, ustedes recogieron la ofrenda en menos de 5 minutos. Sin hacer ningún énfasis, sin nada. Yo vengo de una iglesia donde se toma no menos de 45 minutos para la ofrenda. Pues claro, porque primero se citan una serie de pasajes bíblicos, dad y se os dará, medida buena, rebosante, apretada, entonces de ahí resalta porque Dios bendice al dador alegre. Te duela. Entonces que te duela, que tú tengas dolor, porque si tienes dolor, entonces que el cielo se te va a abrir, porque el Señor dice, probadme en esto y yo te abriré la ventana de los cielos, y ahora vengan los de mí. Entonces, pasan los de mí,
Bueno, esta persona me llegó a decir, me decía, mire pastor, llegó un momento ya que cuando decían pasen al frente los comerciantes, mi esposa me decía, no va a pasar, decía, yo no soy comerciante, yo soy empleado. O sea, ya yo no quería pasar, porque yo sabía que si pasaba como comerciante, el golpe era de 5,000 pesos. Que te duela. ¿Ves? Porque es que te duele. Entonces, se convierte la experiencia cúltica en un culto a Mamón. ¿Ves? Entonces, este fenómeno no es nuevo. Este fenómeno estaba sucediendo en el siglo XIII. Oye, la gente vuelve a lo mismo. Por eso. Ahora, ¿por qué no predican de eso en Haití? Porque no hay dinero. Porque no hay dinero. Entonces, ahora, esto se empezó a predicar, esta cosa empezó a promoverse precisamente en el momento en que empezó el sistema económico burgués. Entonces, mire, óigame bien, en la década del 40 y en la década del 30, hasta un chispito del 50, todos los llamamientos misioneros eran para Cuba. Este es un cristiano de esos años. Un viejo cristiano. Me recuerda. ¿Verdad que sí? Cuba te necesita. Sí. Todo. Tan pronto Fidel se metió allí, se acabaron los llamamientos para Cuba. Se cogió la iglesia, chico. ¿Ah? Se cogió la iglesia. No, las iglesias han existido. Lo primero que hizo fue votar 5,000 religiosos. Por eso. Pero ahora están otra vez Por levantando. eso mismo. Claro que hizo. Pues claro que sí. Porque era donde más misioneros y Uno más decía que predicadores el Papa es había. el opio de la sociedad. Sí. Entonces, Dice Fidel, fíjese, el opio de la sociedad. este grupo ya existía. Este movimiento ya estaba. Ahora, mire el otro elemento. Como resultado de este fenómeno surge entonces también San Francisco y la orden de los hermanos menores. Este es un chisme más interesante todavía. Ay, qué chismoso. Sí, este es más interesante. Yo cuando le decía a los estudiantes que le iba a contar un chisme, todo el mundo atendía. Vamos a hablar del tema de hoy. Me decía, un chisme. Mire, en sus orígenes, el movimiento franciscano fue muy semejante al de los valdenses. Muy semejante. Francisco también perteneció a una familia de mercaderes. O sea, eso es continuando. Sí, sí. Esta es otra figura. Esta es otra figura, San Francisco de Asís. ¿Eran contemporáneos? No, una generación más adelante. También pertenecía San Francisco de Asís a la burguesía. De hecho, su verdadero nombre era Giovanni. Pero en la ciudad de Asís se le conoció por el apodo de Francisco, porque el apodo de Francisco significa un pequeño francés. Hay tantos Franciscos que hay aquí. ¿Ah? Como otros. No, porque era porque era pequeño y porque obviamente estaba en Asís, entonces le llamaban San Francisco, el pequeño francés. Fue militar, sobrevivió a varias enfermedades y de hecho cuando regresa de la milicia se interna en una cueva a meditar y a hacer reflexión. Iba y venía, ¿no? Iba y venía a la cueva y regresaba. Un día, salido de la cueva, sus amigos le preguntaron por qué se veía tan contento, por qué se veía tan radiante. Y la respuesta que él dio fue la siguiente: hoy estoy feliz porque me casé con la señora Pobreza. Desde luego, lo que él quería decir era: decidí imitar a Valdés, decidí imitar a los ermitaños, decidí imitar a los ascetas, que habían renunciado a su mundo, que habían renunciado a las comodidades, que habían renunciado a los honores del mundo para convertirse en hombres solo de servicio. Y desde luego se cuenta
que cuando el padre de Francisco, de San Francisco, le daba dinero, él agarraba el dinero, salía corriendo y buscaba a un pobre y se lo daba. Nunca